Le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Alvarado RF de Reforma Fiscal. El hashtag es numeral Conclu Alvarado RF de Reforma Fiscal. Sus comentarios, por favor, con esta etiqueta Conclu Alvarado RF a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, esa es la cuenta en Twitter. El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, lo reconoce. Dice, el proyecto fiscal es como dar a un hijo una medicina amarga. Pero la economía de Costa Rica, asegura él, lo necesita. La reforma fiscal que impulsa Alvarado es impopular, como casi todas, ¿no? Cuando hay impuestos de por medio. Tanto que el país lleva 5 semanas en huelga. Un mes. Los sindicatos denuncian que la carga impositiva recaerá en las clases populares, en la gente que menos tiene. Alvarado dice que no es así. De hecho, admite que todo el mundo, dice él, va a pagar más. El 80% de lo que se recaude lo pagará el 20% de los costarricenses con mayores ingresos, según el gobierno. Estos argumentos no convencen a la mayoría de los manifestantes que hoy se concentraron en la Plaza de la Justicia frente a la sede del Poder Judicial. La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, la ANEP, promete que mantendrá la presión. También denuncian que el proyecto tiene errores de procedimiento parlamentario. Pero ¿cuánto más van a poder resistir? ¿Qué es lo que han conseguido? Fíjense ustedes, este sábado 2 sindicatos del sector salud abandonaron la huelga porque dicen llegaron a un acuerdo con el gobierno. Para el resto de organizaciones sociales, las negociaciones siguen estancadas, están estancadas. El equipo de Carlos Alvarado dice que la grave crisis fiscal que vive el país justifica la reforma. Con ella buscan contener el déficit y optimizar el gasto público, además de impulsar la economía y reactivar la confianza de los mercados. Costa Rica cerró el 2017 con un déficit de 6,2% del Producto Interno Bruto. Para el 2018, para este año, se proyecta una subida de más de 1 punto porcentual. Con la reforma fiscal se pretende que para 2022 el déficit se sitúe en torno al 3,5% del 3,5% del Producto Interno Bruto, perdón. El proyecto de reforma fiscal ya superó un primer obstáculo. ¿Cuál es ese obstáculo? El primero es que el Congreso aprobó la reforma en primera votación, en primera discusión, por 35 votos a favor, 22 en contra. 35 a 22. Pero todavía le falta, el camino es largo. La iniciativa pasó a las instituciones afectadas. Este proceso tomará alrededor de unas 2 semanas. Luego de eso, deberá ser examinada por la Corte Suprema de Justicia, que va a determinar si es o no constitucional, un requisito que tomaría cerca de un mes. Y finalmente, el proyecto de reforma debe someterse a una segunda votación en el Congreso antes de la promulgación. Todo eso es lo que le falta, ¿no? Le decía entonces, la semana pasada escuchamos dos voces en contra de la reforma fiscal, desde el sector de la educación, que continúan, por cierto, en la huelga. Es el sindicato más grande, ¿no?, que está participando en esta huelga, que ya tiene un mes. Y también escuchábamos a una de las artífices, de las creadoras, de lo que es la contrapropuesta, por llamarlo de alguna forma, de reforma fiscal, que se le quiso presentar al presidente Alvarado. Hoy escuchamos la otra cara de la moneda que no habíamos escuchado, y es precisamente con el protagonista. Así que le doy las buenas noches. Vamos. Le doy la bienvenida y le agradezco su tiempo al presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado. Señor presidente, gracias por haber aceptado esta invitación y el llamado de conclusiones. Muy amable, buenas noches. Muy buenas noches, Fernando. Un placer poder compartir este espacio para explicarle a los televidentes cuál es el alcance y la importancia de la reforma fiscal que estamos impulsando. Y como decías bien al inicio, yo lo veo como un ejercicio también para proteger a todas las personas en Costa Rica, a todas las familias, para que no suframos lo que podría ser eventualmente una crisis económica derivada de un desbalance de las finanzas públicas. Así es. Desgraciadamente, no todos lo ven así, presidente Alvarado. Y bueno, ya me imagino que usted está enterado completamente de esta efervescencia que generó el saber que iba a estar hoy aquí en el programa. Pero para evitar entonces que haya malos entendidos, malas interpretaciones, teorías de la conspiración,
aún y cuando hoy está usted aquí conmigo, le voy a dar paso a un sonido de Sofía Guillén para que usted pueda escuchar cuál es la postura y el entendimiento de Sofía Guillén en torno a esto y le pueda responder directamente al planteamiento de Sofía Guillén, si le parece, presidente Alvarado, para que vean que las cosas aquí son más claras que el agua. Vamos a escuchar, presidente Alvarado, lo que me decía Sofía Guillén el viernes de la semana pasada en torno a la reforma. Escuchemos. Esta reforma fiscal hay que entenderla en la integralidad, ¿no? Son 4 capítulos. La mayor parte de estos capítulos son de carácter regresivo. Eso significa que en la práctica el mayor peso relativo con respecto a los ingresos de los hogares recae sobre aquellos deciles de menores ingresos. La naturaleza regresiva es la que hace pues que 3 de estos 4 capítulos impliquen a final del día pues un ajuste mucho más fuerte para los hogares más pobres. Pues ahí tiene usted. Esto es lo que decía Sofía Guillén. Presidente Alvarado, ¿qué responde usted a este planteamiento o a esta interpretación de la propuesta de reforma del Ejecutivo? Muchas gracias, Fernando, porque me das la oportunidad para explicar nuevamente el alcance de la reforma. Y es tal cual. El 80% de los ingresos que genera la reforma serán pagados por el 20% de los costarricenses y de los hogares con mayores ingresos y por las empresas. Es decir, ese 80%, la mayor parte de la recaudación viene del 20% de los hogares más pudientes y de las empresas. Y el resto, el otro 20%, recaerá sobre el resto de los hogares, que es la gran mayoría. Es decir, es una reforma profundamente progresiva. Ningún salario inferior a los 800,000 colones, que eso es aproximadamente $1,400. Ningún salario inferior a ese monto tendrá que pagar renta. Son más bien los salarios superiores a los 2,300,000 colones o incluso los 4 millones de colones, los salarios mucho más altos, esos sí serán los que tienen un incremento en la renta que pagan, pero eso es de los grupos más pudientes, los grupos que más generan ingresos. Tanto es así que la reforma, el 53% de lo que recoge, lo recoge a través de impuestos de renta. Es decir, hay una progresividad en la reforma. La reforma será pagada por quienes más generan, por quienes más ingresos tienen. Todos tendremos que contribuir, cada quien tiene que contribuir. ¿Por qué? Porque esos impuestos contribuyen a la salud, a la seguridad social, a la educación, que es derecho de todos los costarricenses. Todos tienen derecho a acceder a esos servicios públicos por los cuales se pagan impuestos. Pero el principio de la reforma es que cada quien paga según su capacidad. Ahora, presidente Alvarado, estaba revisando los gastos e ingresos del gobierno central de 2006 a 2017. Los ingresos están muy por debajo de los gastos. La realidad es que habría entonces que pensar en recortar el gasto o achicar tal vez el gobierno. ¿Lo ha pensado como una opción para poder entonces tener números rojos en los ingresos y que no los gastos estén por arriba de los mismos? Esta es la información oficial, obviamente la estoy revisando y usted la debe de conocer muy bien. ¿Qué hay acerca de eso? ¿Estaría dispuesto usted a tener una reducción en el aparato del Estado para lograr entonces que los ingresos sean mayores que los gastos? Porque ahora no es así. Bueno, en efecto, parte de la reforma es, uno, el componente de nuevos ingresos, de impuestos, que es pasar, por ejemplo, el impuesto de ventas, que es un impuesto desactualizado, a un impuesto de valor agregado, y eso es modernizar nuestra estructura. Pero esa es la parte de los ingresos, y hay un componente. Pero la reforma también tiene componente en la parte de contención del gasto. Y parte de esa reforma es importante allí. Y lo que hemos logrado, Fernando, y a quienes nos ven, nosotros no estamos planteando ni despedir a nadie del servicio público, ni cortarle el salario a nadie, ni quitar derechos adquiridos. Sí estamos planteando una reforma que hace que el crecimiento de los salarios públicos tenga una curva menos acentuada. En Costa Rica, los salarios públicos, por el esquema que tiene de incentivos a los servidores públicos, crecen mucho más rápido que los salarios del sector privado. En Costa Rica, 85% de los trabajadores son del sector privado, 15% del público. Pero ese esquema salarial ha hecho que los trabajadores públicos tengan salarios mucho más altos en el mercado que los del sector privado. Y eso genera una distorsión, pero además lo paga todos los costarricenses. Pero como hemos dicho,
despediendo a personas, no estamos cortándole el salario a nadie, pero sí cambiando la estructura para que ese crecimiento no sea tan acelerado. Ya adoptamos incluso desde mayo, que inició nuestro gobierno, medidas en las cuales hemos adoptado ahorros millonarios al país. Pero si, lo que no queremos llegar, Fernando, es a esas situaciones que hemos visto en otras latitudes donde hay despidos masivos, donde hay situación de crisis. Y por eso estamos adoptando estas medidas. Hay quienes tienen el temor, presidente Alvarado, de que el proyecto prioritario, usted lo ha dicho, no es algo que me esté sacando de la manga, el tema de endeudar al país, en el buen sentido, dijo usted, ¿no? Hacer una transformación productiva, incluso en el sector pesquero, un proyecto con el Banco Mundial para endeudar al país con una transformación, así lo dijo usted. Para muchos esa es la preocupación, que se trata precisamente de, buscar la forma de acceder a endeudamiento con organismos internacionales y que finalmente las grandes reformas no tengan la aplicación que se está planteando. Eso es una preocupación válida, pero ¿qué respondo yo a eso? Uno, la reforma lo que está es resolviendo un tema estructural. Costa Rica tiene un balance ya que lleva 2 décadas. Esta es una discusión en Costa Rica de más de 18 años que no hemos logrado resolver como país y yo estoy determinado a resolverla. ¿Para qué? Porque sanear las finanzas públicas nos da una base firme, sólida. Costa Rica está creciendo como economía, crece a un ritmo un poco más rápido que el resto de la región. Nosotros necesitamos arreglar este tema, que es el principal desbalance. ¿Para qué? Para dar certeza a futuro. Otro componente importante, los presupuestos de la República. El presupuesto que presentó el gobierno este año para el próximo año no crece. Es decir, estamos siendo austeros en materia del gasto público y más bien haciendo eficiencias. Pero el lograr sanear las finanzas públicas y mostrar una responsabilidad y una disciplina fiscal en el ejercicio económico nos sirve ¿para qué? Uno, para bajar tasas de interés, para que los costos sean mucho menores, para que no se dispare ni el desempleo, ni la inflación, ni la pobreza, pero también para generar confianza a los mercados, para acceder a otros fondos, principalmente para proyectos de inversión y transformación. No es para hacer un gasto desproporcionado o como dicen, tirar la casa por la ventana, sino para invertir en proyectos de desarrollo. Ese, por ejemplo, es una transformación del sector pesquero que está viviendo una situación muy complicada. Ya, yo estoy seguro que usted conoce esta propuesta o contrapropuesta que tiene alrededor de 39 puntos. Aquí tengo algunos que me llamaron la atención, que plantean. Voy a marcar una pausa, presidente Alvarado. Regreso, le planteo algunos de ellos para que le responda y también saber, se quejan algunos de los sectores sindicales o de los sindicales que están en huelga, de que no encontraron espacio para sentarse a hablar con usted, presidente Alvarado, que está siendo muy duro, que está siendo unilateral. ¿Por qué no? ¿Por qué no sentarse? Hay propuestas que suenan interesantes, ¿no? Pero me dice después de la pausa, presidente Alvarado, si le parece, además de escuchar, obviamente, de nueva cuenta, por supuesto, a otra voz en contra para que nos responda. Es el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado. Estamos hablando de esta reforma fiscal y la gran controversia, además de una huelga que lleva ya un mes de huelga. Ay.